Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a dar inicio a la 10ª sesión del coloquio Garantías Individuales y Derechos Sociales. El coloquio, como ustedes bien saben, se ha venido desarrollando en sesiones matutina y vespertina desde el pasado día 21 de febrero. Y hoy quiero agradecer a las maestras Adriana Reyes Ocádiz, a la maestra Margarita Rodríguez y a la maestra Claudia Ansúrez, porque nos pidieron, tal como aconteció en la sesión vespertina del jueves pasado, que se realizara en este auditorio para que pudiesen participar los grupos que he mencionado de las maestras correspondientes. Sin más, quiero agradecer de manera muy encarecida la presencia del doctor Francisco José Paoli Bolio, que hoy abordará un tema que será el cierre de nuestro coloquio, y el tema es el constitucionalismo en el siglo XXI en el marco del centenario de la Constitución. Agradezco también la presencia de nuestra directora, la maestra Leticia Cano, que se encuentra aquí con nosotros, y sin más, me permito darle la palabra a Zuleima Jauregui, quien fungirá como moderadora en esta última sesión. Por favor. Bueno, primeramente, hola a todos los presentes, buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Es para mí un verdadero honor poder presentar al doctor Francisco José Paoli Bolio, quien el día de hoy nos hablará de un tema de suma importancia para todos los mexicanos. Antes de cederle la palabra al doctor, quiero hacer una referencia muy sintética de su trayectoria, hablarles un poco acerca de quién es él y en lo que más ha destacado. Francisco Paoli es un investigador, analista político y periodista mexicano. Estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, la maestría en Sociología por la Universidad de Nueva York, así como el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Algunos de los libros que ha publicado son El PAN, Análisis Histórico y Testimonial, Estado y Sociedad en México, Las Ciencias Sociales, Madrugando Amanece, Historia, Método y Sociedad, Organización y Desarrollo de las Ciencias Sociales, por mencionar algunos. Ha sido colaborador periodístico por más de 30 años de diversos diarios y revistas, entre los que destacan Últimas Noticias de Excelsior, Proceso, 1+1, La Jornada, Agencia Mexicana de Información, El Financiero. En los últimos años ha colaborado semanalmente en El Universal y El Diario de Yucatán. Actualmente es comentarista en el programa televisivo Primer Plano en el Canal 11. En cuanto a sus cargos académicos, ha sido dictaminador del CONACYT en el área de Ciencias Sociales, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, investigador en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Humanidades de la UNAM, ha sido profesor de Sociología y Derecho de diversas universidades, como lo son la Iberoamericana y en la Universidad Autónoma Metropolitana en las unidades Azcapotzalco y Xochimilco. Entre sus cargos políticos destacan el de abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana, diputado federal de la 55 legislatura, representante de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Bueno, como vemos, Francisco José Paoli tiene una prestigiosa trayectoria, y solo añadiré que es un especialista del tema que hoy nos convoca, pues nos hablará del constitucionalismo del siglo XXI en el marco del centenario de la Constitución. Quiero agradecer su apreciable atención y pedir para el doctor Francisco José Paoli Bolio un fuerte aplauso, por favor. Son ustedes muy amables con estas palabras de recepción. Agradezco yo también mucho la presencia de la directora de este plantel.
al que me da mucho gusto regresar de vez en cuando para plantear algunos de los temas que estoy trabajando. Yo soy investigador, eso nos lo dijeron desde hace un buen número de años, desde el año 2000. Soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y en esa entidad, que es básicamente de investigación, pues me dedico al área de Derecho Constitucional, es donde estoy adscrito. La plática de hoy es sobre el constitucionalismo en el siglo XXI. Puedo decir que trataré de hacer algunos barruntos, algunas aproximaciones de lo que puede llegar a ser el constitucionalismo en el siglo XXI, tomando muchos riesgos en estas reflexiones, porque es muy difícil pensar qué puede pasar en este atribulado siglo que se mueve tanto, que nos deja constantemente con preguntas de qué sigue, que está poniendo en duda una serie de instituciones, que está pues desmoronando sistemas enteros de partidos políticos, que está cambiando a estados que se modifican para adoptar distintas formas de gobierno de las que han venido teniendo. Esta conversación que tendré con ustedes está tomada en alguna medida de un libro recientemente publicado, todavía a nivel cibernético, todavía no impreso, por una triple institución: el Instituto de Jurídicas, donde estoy yo, el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones en México y el Senado de la República, las cuales van a sacar una edición impresa alguno de estos días, ya muy próximo según me dicen, pero pueden ustedes tener, yo le mandaré al doctor Salvador Alvarado Garibaldi la referencia para que lo puedan bajar libremente y lo puedan consultar. Lo digo porque ahora tendré que hacer una marcha muy acelerada, con botas no de 7 leguas, sino de 7 siglos, para ir caminando muy rápido desde el principio de los tiempos humanos, que no es el principio del ser que llegó a ser humano, pero antes fue pues un animal muy parecido y muy emparentado con los simios, y que con un proceso de evolución se va convirtiendo primero en lo que llaman homínidos y luego en lo que hemos llamado seres humanos, que no son iguales los que empezaron en la época de las cavernas que los que somos hoy. Incluso hay elementos que nos permiten encontrar diferencias que hablan de lo que somos hoy, mucho más pensamiento y voluntad que animalidad. Y en cambio los hombres de la caverna, de las cavernas, eran seres humanos todavía mucho más cerca de los animales que lo que somos ahora los seres humanos. Es decir, ha continuado una evolución que ha venido impulsando el propio ser humano, desarrollando su racionalidad y desarrollando su capacidad fundamental de ejercer su voluntad cada vez más libremente. Estas son las dos características que tiene el ser humano, que lo distingue de otros seres vivos, animales, mamíferos incluso, que son la inteligencia, la capacidad de conocer, de entender, de aprender, y la capacidad de querer cada vez, digo, con mayor libertad, con mayor capacidad de decisión de qué nos conviene más, de qué nos gusta más, de qué nos beneficia más, de qué nos hace crecer más. Entonces, parto de una idea de la creación del derecho que es la de que el derecho nace junto con el lenguaje en el ser humano. Como el lenguaje tiene reglas para expresar claramente, y va construyendo una sintaxis, es una forma de organización del lenguaje.
y va creando expresiones para nombrar las cosas, los animales, los vegetales, las personas, las aguas, los ríos, el mar, de las lluvias. Va nominando al mundo, el ser humano, y va creando un lenguaje que se va desarrollando con una serie de reglas que van surgiendo espontáneamente. Esto que ocurre con el lenguaje, que es cuando tenemos una seña muy clara de que el ser humano empieza a ser tal, empieza a ser un ser racional. El lenguaje, cuando tiene ya capacidad de comunicación, es cuando empieza a nacer propiamente este ser humano que en embrión estaba ya como el ser humano de las cavernas, que se dedicaba a tener la persecución de los alimentos en la naturaleza, para cazar, para pescar, para encontrar los frutos que se iban dando en distintas regiones según las temperaturas o los climas, y eran nómadas naturalmente. Y estos nómadas tenían algún jefe que tenía algunas facultades que lo hacían un tanto superior en relación con otros seres humanos que lo seguían. No eran jefes que tenían una asimetría tan grande como la que llegan a tener nuestros reyes, nuestros jefes de Estado, nuestros presidentes, nuestros líderes políticos de hoy, que sí tienen una distancia muy amplia en cuanto a capacidad de decisión y a veces de acumulación de riquezas o de acumulación de fuerzas, de ejércitos, etc. Para no hablar de las cuentas bancarias, que esas también las hacen más acrecidas cada vez, pero no necesariamente siguiendo los cauces de la ley, sino, como dicen ustedes los jóvenes, agandallándose todo lo que pueden. Pero los primeros jefes que todavía no podemos llamar políticos, eran jefes que podían ser denominados de distintas maneras se organizaban según los pueblos diversos que se fueron formando. Estaban organizados en lo que los antropólogos y arqueólogos han llamado bandas. Y estas bandas tenían un jefe, que era muy parecido al que tenían otros animales gregarios, como los caballos, que tienen alguien que lo conduce en su cabalgata por el planeta o por la región del planeta donde les toca vivir. Los jefes de estas bandas de homínidos y de humanos recientes eran jefes que conducían al grupo y que lo iban llevando por los caminos mejores según la experiencia o según la tradición que le habían enseñado sus ancestros, y los llevaban hacia los sitios en donde podían cosechar, en donde podían cazar ciertos animales o pescar y satisfacer sus necesidades básicas, no solo de alimentación, sino también de vestido, con pieles, y de distintas formas de protegerse de las inclemencias del tiempo, de las estaciones que eran o más frías o más calientes, y esto va formando una serie de reglas, unas reglas por las que se conducen, y el encargado de conducir y de aplicar estas reglas era el jefe que conducía estos grupos o bandas. Esto va empezando a formar los núcleos básicos de lo que hoy llamamos derecho, normas que sirven para conducir a un grupo humano de una cierta manera. Los jefes tenían pocas actividades, podían conducir a los grupos y señalarles los sitios que podían consumir vegetales para que hubiera una forma proporcionada que alcanzara a todos y que no hubiera algunos que por más fuertes o más inteligentes, más listos, se acapararan una serie de elementos y dejaran a otros sin capacidad de alimentarse. Tenían muy pocas atribuciones, como decimos ahora, en relación con las que
cualquier ser humano, miembro de la banda, podría tener. El derecho se empieza a formar y llega un momento en que estas organizaciones empiezan a sentarse, se crea la agricultura y entonces ya no necesitan más bien caminar como nómadas en la persecución de los alimentos y de otros elementos que les sirven para desarrollar su vida cada vez más social y cada vez más intercomunicada, desarrollándose también, como decía, el lenguaje. Cuando descubren la agricultura, que por cierto, ahora que estamos frente al Día de la Mujer, se atribuye, los antropólogos atribuyen la creación de la agricultura a la experiencia femenina, al descubrimiento de la mujer, que sobre todo en tiempos en que está en gravidez, está esperando un hijo, una hija, tiene que asentarse más, tiene que moverse menos y empieza a observar la naturaleza de una manera muy especial que le permite entrar en contacto con la naturaleza y provocar su mayor producción, apoyar o ayudar a la naturaleza o impulsar a la naturaleza para que produzca más, mejores frutos y no teniendo que ir a caminar largos trechos como hacen los nómadas, sino asentados ya en una población que tiene unos linderos que empiezan a domesticar, a hacerlos como de casa, que empiezan a crear corrales para cultivo de animales, de corral, etc. Esto va creciendo de tal manera que las sociedades se hacen cada vez más grandes y más complejas y llegan a formar grandes ciudades. En este momento en que estamos hablando ya de asentamientos que hemos llamado últimamente urbanos, es decir, donde hay una cantidad de gentes que están ubicadas en un territorio relativamente pequeño, que se va ampliando y va creciendo, y que me voy a brincar, claro, todas las culturas pues babilónicas, egipcias, chinas, que se dan antes de la era cristiana, miles de años antes de la era cristiana, para caer un poco antes de la era cristiana en Grecia y en Roma, en las llamadas polis griegas, que son ciudades que los teóricos han llamado ciudades-estado. Entonces podemos empezar a hablar de política, de ciudadanía. Antes no, antes hablábamos de personas que deambulaban por el mundo buscando su sobrevivencia y su satisfacción de necesidades básicas y cada vez más necesidades simbólicas, que algunos llaman espirituales, ¿verdad? Y necesidades que no solo satisfacen, que no solo buscan la satisfacción del estómago, de la comida o del vestido o de la vivienda, sino que buscan la satisfacción de la experimentación de la belleza, la capacidad para empezar a expresar belleza de distintas maneras, en el baile, danzando, con la música, tocando distintos instrumentos, algunos muy elementales, que partan de caracoles o de flautas de carrizo, fácilmente elaborables, y que se van sofisticando, construyendo instrumentos cada vez más amplios. Necesidades de expresión que se traducen en poesía, que frecuentemente estaba vinculada, como ahora se ha recordado mucho, con la nominación al premio Nobel de este señor, ¿cómo se llama? La araña. ¿Cómo? Bob Dylan. Sí, porque Bob Dylan es como, claro, es en este tiempo, todavía vive, una especie de regreso en el sentido de que los músicos y poetas que cantaban sus versos de población en población están recogidos en esta expresión que se manifiesta mucho en los años 60 y que va desarrollando una forma de decir la poesía que era muy cara en sentido italiano, no norteamericano, para
los jóvenes. De ahí salen los Beatles, etc. Y ahí encontramos poesía y música juntas, como en los viejos tiempos de la antigüedad, en donde los cantores iban conversando y cantando con los pobladores de distintas ciudades, de distintos asentamientos. Ahí nace la polis. Y la primera constitución, ya que estamos dentro del constitucionalismo, para irme aterrizando en esta, no fue una constitución como las que tenemos ahora. Las primeras constituciones, que los griegos llamaban politeias, eran conjuntos de normas para organizar el poder sobre la sociedad a la que dominaban, sobre los conjuntos humanos organizados o no muy organizados, pero había un poder superior que sostenían pues jefes, pero tenían alguna regla, y estas reglas estaban establecidas en las que entonces se llamaron constituciones. La primera versión de las constituciones es una versión de organización del poder. Es lo que ahora los juristas llamamos la parte orgánica de la Constitución. Es decir, la organización del poder, la creación de funciones específicas que las autoridades tenían que ir creando, de las funciones que iban a desarrollar y órganos para que ejecutaran esas funciones. En eso consistían básicamente las constituciones, sobre todo las griegas. Pueden tener antecedentes como las que encontramos en un documento que está materializado en una columna hecha en granito que conocemos como el Código de Hammurabi. Está inscrito, es un cilindro de granito que tiene inscritas una serie de normas por las cuales tenía que comportarse el gobernante, pero también una serie de penas, normas que hoy podemos llamar de derecho penal para los habitantes que no se comportaban adecuadamente, que no pagaban sus impuestos o sus contribuciones, que es un eufemismo de impuestos porque se habla de contribuciones como lo que aportan los ciudadanos, cuando en realidad no es algo que ellos deciden, por tanto son impuestos por alguien. Pero en fin, el Código de Hammurabi es de 1700 y pico antes de Cristo. Las comunidades griegas de las que estamos hablando, de las ciudades-estado de las que estamos hablando, la que fue más desarrollada entre ellas fue Grecia, en Grecia la de Atenas. Y ahí se desenvolvieron una serie de normas que poco a poco también trataban de organizar a la sociedad y no solo al poder. Pero no llegaron demasiado lejos. También en estas comunidades se creó inicialmente lo que se llamó democracia, poder del pueblo. Pero en realidad la democracia era la que ejercía un núcleo muy reducido de personas que eran jefes de familia, todos varones, ahí no había población femenina que tomara las decisiones, ni en Roma después las mujeres, las esposas ocupaban el lugar de los hijos. El único jefe de familia era el varón. Y luego no quieren que seamos machistas, cuando tenemos milenios en esta forma de organizarse y de pensar, en donde las mujeres ocupaban, cuando se casaban, el lugar que tenían los hijos respecto del pater familias, quasi loco filiae, así decían en latín, ¿verdad? El lugar que ocupaban las mujeres era el mismo lugar que ocupaban los hijos. Van desenvolviéndose y poco a poco empiezan a tener más funciones y más decisiones. Pero este es, digamos que el antecedente que viene desde el hombre de las cavernas, de la formación del derecho, de una serie de reglas, y de la formación de un documento superior que es el que organiza al poder, poniéndole algunos límites, pero dándole una enorme capacidad sobre la población que controla. ¿Cuándo empiezan a nacer las constituciones que llamamos modernas, que forman también
la base del Estado moderno, la forma de articulación del Estado moderno. Hasta después de la Edad Media, cuando termina la Edad Media y surge en Europa, y en particular en algunos países de Europa, pues una serie de ciudades libres, de personas que han abandonado los feudos y se han ido a formar ciudades en las que ya no tienen que ser siervos como lo eran en los feudos, sino que empiezan a ejercer actividades con mucho mayor libertad. El comercio, fundamentalmente, que es el que permite la mayor acumulación, la mayor circulación de dinero, y también otras actividades artísticas, artesanales. Una vez que se forman estas ciudades libres, que son la base del Estado, el Estado es cuando se puede dar cuando un conjunto de personas no solo se ha establecido en un lugar. Establecerse es estatus, es tener establecimiento. Esa es la raíz básica de la palabra Estado, que por cierto los griegos no usaban, y tampoco los latinos. Estado es una palabra que se empieza a utilizar más o menos en el año 1500 y pico de la era cristiana. Antes se hablaba de república. La gran discusión de las formas de gobierno era entre república y monarquía, y esta es la que está en el nacimiento de los estados y las constituciones modernas que le dan forma de estructuración a los estados. Estas constituciones van a ser cada día más desarrolladas, van creando funciones, órganos distintos, y van ampliando sus facultades y, en consecuencia, su poder, sus presupuestos, y llegan hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX empiezan a desarrollarse las constituciones modernas, que son más influyentes en nuestras actuales constituciones. Como les decía en un principio, me tengo que ir con botas de 7 centurias y no de 7 leguas, para empezar a aterrizar un poco en México. ¿Cuáles son las constituciones que en México? Seguramente hubo varios expositores que plantearon diversas constituciones en México. Yo simplemente las voy a referir con algunos acotamientos. En México empezó a tener influencia constitucional la comunidad que entonces no se llamaba México y menos República Mexicana, sino que era parte de la Nueva España, con la primera constitución española que surge, que es la de Cádiz de 1812. Antes había monarquía absoluta y el rey dictaba la ley, nombraba a los magistrados para la decisión, no había poder dividido y ejecutaba. Tenía los 3 poderes en sí mismo. Las monarquías empiezan a ser limitadas. No es España la primera que hace una monarquía limitada o que convierte a una monarquía absoluta en una monarquía limitada y constitucional, es decir, sujeta a los límites que la Constitución le pone al monarca para que pueda hacer ciertas cosas, pero no pueda hacer ciertas otras, o no pueda hacerlas sin autorización de otros órganos que han surgido, que son los parlamentos. Estos empiezan a surgir hacia 1215 en Inglaterra, donde se produce un fenómeno que ahora se refiere constantemente como la formación de la Carta Magna. La Carta Magna inglesa, que ahora se pone como equivalente, la Carta Magna se dice de cualquier constitución. A mí esta expresión no me gusta porque la Carta Magna no era una constitución, menos una constitución moderna. Ni siquiera era una constitución como las antiguas olimperias de Grecia. La constitución, la Carta Magna inglesa de 1215 es una estipulación medieval entre los príncipes y los señores feudales. ¿Cómo se produce esto?
Los señores, los reyes, eran omnipotentes, podían hacer lo que les viniera en gana y utilizar los recursos que tomaban de los impuestos como ellos querían, declarar la guerra a quienes ellos querían y sostener, y la tenían que sostener, claro, los que aportaban los elementos para que se compraran armas, se pagaran los ejércitos, etc. Llega un momento en que los señores feudales le dicen al rey: oye, tú no puedes estar haciendo eso, no puedes cobrarnos los impuestos que quieras, tienes que cobrarnos con alguna racionalidad, cobrarnos en una proporción de lo que nosotros tenemos como ingresos, no todos, no te puedes llevar la mitad, nosotros tenemos que volver a invertir, tenemos que volver a sembrar, a cosechar, a pagar, entonces no puedes llevarte lo que tú quieras. Nosotros te vamos a decir cuánto puedes cobrarnos razonablemente y cómo puedes gastar. Tú no puedes declarar la guerra que tú quieras al pueblo que se te dé la gana, por tus propias pasiones o tu propio gusto, o por la violación de algunas expectativas que tú tenías, que declaras la guerra a otro pueblo. Eso nos va a costar a nosotros muchísimo, de tal manera que la limitación de la monarquía absoluta empieza por un acuerdo que hacen los, o no te pagamos, si no estás de acuerdo, no te pagamos nada, y hazle como quieras. Esto es lo que hacen con Juan sin tierra, el monarca inglés, los señores feudales. Esto es lo que se conoce como la Carta Magna inglesa. La verdad es que no es una constitución, es un acuerdo entre señores feudales, como dice Carl Schmitt, y los príncipes o reyes en su tiempo. Pero sí es muy claro que a partir de esos consejos que se hacen, empiezan a nacer lo que hoy conocemos como parlamentos. Y esos son los que le van a poner los límites y van a crear los impuestos con esta racionalidad a la que yo me refería y que puede ir variando de tiempo en tiempo, y van dándole al Estado nuevas posibilidades y también a la participación de la gente, que permite que sus representantes, reunidos para deliberar y para decidir las leyes, sobre todo en materia impositiva y también en materia de guerra, eran las más sensibles, que hasta hoy conservan los parlamentos. Ningún ejecutivo, por poderoso que sea, puede declarar la guerra a otro país si no tiene el apoyo de su parlamento o de su congreso, como lo llamamos en México, y aquí en México incluido. Bien, las primeras constituciones que tienen impacto o que ordenan a nuestro país, que entonces era una colonia española, son la de 1812. El constituyente de Cádiz, que es el que genera la Constitución de 1812, fue planteado en una situación especialmente crítica de España. Tal vez estoy haciendo demasiados detalles, pero nada más les digo se pudo hacer un constituyente en un país invadido por Napoleón. España quedó totalmente invadida desde 1808 por las tropas napoleónicas, y solo quedó una pequeña franja que es lo que hoy conocemos como Cádiz. Desde entonces era la provincia de Cádiz, que daba al mar, y lo pudieron hacer porque la flota inglesa, que era la principal enemiga de los franceses que habían invadido España, protegía la entrada de los diputados constituyentes que venían de España, de la península ibérica y de América, y de la otra España, como le llamaban a sus posesiones en la América que hoy llamamos latina, la América hispana. Estos constituyentes, que tenían gran mayoría de españoles, pero que dejaron paso a la llegada de constituyentes de todos estos países colonizados por España, el más importante de los cuales, por el oro que producía, la plata, por la población, por las culturas indígenas que tenía, era Nueva España. Nueva se llamaba Nueva España. Allí entró en vigor la Constitución de Cádiz también.
El rey no aceptó, el rey Fernando VII no aceptó la Constitución de Cádiz porque le ponían límites a su poder. Ahí es cuando en el área de influencia hispanoamericana, se ponen límites al poder absoluto de los reyes, a la monarquía absoluta, y entonces la Constitución empieza a ser una Constitución moderna que no solo establecía la forma de organización del poder y los límites que el poder tenía, y quién se los ponía, el propio Parlamento, sino en este caso el constituyente de Cádiz, que es convocado en 1810, y ha de sonarles familiar esta fecha a los mexicanos, entre los cuales están ustedes. La Constitución de 1800, digo, es convocada en 1810, cuando en México está viendo, y en toda América, está viendo una erupción de inconformidad que está planteando la independencia de los países. Y aquí tenemos el grito de Dolores y la formación de los ejércitos del sur, comandados por don José María Morelos y Pavón, que durante 11 años luchan y no alcanzan la independencia. Mueren los dos fusilados, como sabemos, pero este es el momento insurgente. La Constitución, la liberación de México, la independencia de México, como también saben, no es de 1810, aunque lo hubiéramos celebrado en 2010 como la independencia de México se consigue hasta 1821 y se consigue por una alianza que podemos decir a grandes rasgos se da entre liberales y conservadores. Iturbide, que es el jefe de los ejércitos en Nueva España, el más destacado, el más cruel, llega a la conclusión de que esto tenía que declararse independiente, que ya no se resistía mucho más, y medio ejército español lo pasa del lado independentista y va a pactar con los liberales que seguían en lucha ya en un pequeño grupo comandados por Vicente Guerrero, que estaban en las montañas de esto que hoy se llama el estado de Guerrero. Y llegan a un pacto, el pacto de Acatempan, como recordamos, en donde los liberales comandados por Guerrero, que se mantenían allí como una lámpara votiva de la libertad, pero que todavía no podían avanzar. Cuando tienen la mitad del ejército español de su lado, pues firman el pacto de Acatempan, que después, digo, el abrazo de Acatempan, que después se va a convertir en una serie de pactos, y van a formar la primera nación independiente bajo una forma que era la forma a la que estábamos acostumbrados, por decir algo rápido. Podemos decir otras cosas, pero no hay tiempo. ¿Qué es la monarquía? Agustín de Iturbide es proclamado por su propia iniciativa y la de su gente el primer emperador de México. Y no nacemos como república a la vida independiente, nacemos como monarquía. No podía ser, tal vez no podía ser de otra manera. Una monarquía que no fue satisfactoria desde el principio para muchos, sobre todo para los del grupo liberal que va creciendo, y por esto nos explicamos que el gobierno de Iturbide, el imperio de Iturbide, de Agustín I, pues durará poco más de 10 meses. Es fusilado Agustín de Iturbide y empieza a plantearse la formación de una república. Se convoca primero a un constituyente en 1822 y este constituyente es eliminado por Iturbide, que no estaba de acuerdo en que le pusieran más límites a su poder. Quería ejercer como emperador, y como emperador igual que los españoles, como emperador absoluto, con algunas matizaciones. Esto no es aceptable, pero el constituyente de 1822 no puede continuar sino hasta después de la muerte de Iturbide y la cancelación de la forma imperial, con la convocatoria en 1823 de la primera constitución
formalmente tenida en México. Antes hay un antecedente, perdón por la repetición, que es la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán está inspirada fundamentalmente, yo he hecho una especie de recuento aritmético, si ustedes quieren, y el 80% de las disposiciones de la Constitución de Cádiz son las que se captan en la Constitución de Apatzingán con algunas variables importantes. Por ejemplo, la declaración contra la esclavitud. Eso no lo tiene, desde luego, la Constitución de Cádiz, sí lo tiene la de Apatzingán, y empieza a apuntar hacia un sitio que hoy llamamos república, para diferenciarse de la monarquía. Y la primera Constitución federal que crea el constituyente en 1823 es la de 1824. Es una constitución tomada fundamentalmente de la Constitución norteamericana, de los Estados Unidos de América, como se llaman formalmente. Y hay muchos artículos que son literalmente iguales, porque Estados Unidos en ese momento representaba la liberación de la corona inglesa, la liberación de las distintas colonias que formaban la dominación inglesa en América, en esta América del Norte. Y eran 13 colonias que se ponen juntas, aunque eran muy distintas en cuanto a cuestiones de raza, de lengua, de religión, pero forman una federación. La federación tiene una capacidad para poner juntos a los que son desiguales, respetando las desigualdades. Entonces, esto resultó muy revolucionario y los mexicanos, sobre todo los de tendencia liberal, republicana, estaban encandilados, estaban mirando hacia el norte, hacia los Estados Unidos, con gran admiración. Por eso no nos puede extrañar que la primera Constitución de 1824 sea en gran medida una constitución tomada de la Constitución de los Estados Unidos. Esto ha venido cambiando hasta ahora, las épocas de Trump, en donde no tenemos al país revolucionario, sino a un país muy conservador que se vuelve a volcar sobre sí mismo. En fin. Después de estas constituciones de Apatzingán, la de 24, hay un regreso, hay un movimiento pendular, como dice Reyes Heroles. Nos vamos moviendo de nuevo hacia un Estado no federal sino central, como son las monarquías, centralizador y central, unitario y central. Y esto es lo que se va a establecer en las dos constituciones siguientes. El Estado centralista, que lucha contra los federalistas, pero que se impone porque hay un gran traidor en este camino, que es el señor Antonio López de Santana. Santana, que ha gobernado muchos años y ha sido electo muchas veces, 11 veces fue electo presidente, había nacido a la vida política como liberal y federalista, pero pronto lo convencen de que el federalismo lo que creaba era un caos, una anarquía, una incapacidad para mantener la gobernabilidad, y lo convencen de que debe regresarse al centralismo. Así que para 1836, y con el acuerdo con el líder fundamental del país, que lo fue por muchos años, incluso se iba de exilio y lo mandaban traer porque lo necesitaban los mexicanos. Lo digo con un poco de sorna, por supuesto. Y entonces hay una constitución posterior a la de 36, que es la de 43, que todavía profundiza más la centralidad del Estado en esta constitución. Y esto va en un periodo de 2/3 partes del siglo XIX, marcándonos un combate entre liberales y conservadores, que toman unos el poder y sacan a los otros, toman unos el poder y hacen un tipo de constitución, y vienen los otros, la cancelan y hacen otro tipo de constitución, hasta que se forma la Constitución de 1857. Después de una rebelión de liberales encabezados por don Juan N. Álvarez, y bueno, ya no los entro a más detalles. La Constitución de 57 es la más clara formalización del Estado demoliberal
que hay en México. La Constitución de 57 dura muchos años con vigencia, a diferencia de las otras que iban teniendo estos cambios constantes, y de 57 hasta 17 está en vigor, es decir, 60 años, ¿no? Y es una constitución que va a tomar como modelo la Revolución Triunfante, o la fracción triunfante de la Revolución, que es la fracción carrancista, que está confrontada con los villistas y los zapatistas, que han formado el grupo que se llama de la Convención, o de los convencionistas, porque vienen de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, de la cual Carranza se sale y mantiene una fracción en armas, que es la que, al triunfar en 1915, llama a la formación de una nueva constitución, pero no así, no para formarse una nueva constitución, que ese es un resultado que tenemos. Lo que hace Carranza es enviar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Así es convocado el constituyente. Pero cuando llegan los constituyentes revolucionarios, los que han estado en los campos revolucionarios, haciendo modificaciones en las distintas regiones que gobernaron o que controlaron, una de las cuales para mí es también literalmente muy cara, que es la que se hace en mi tierra, en Yucatán, por don Salvador Alvarado, cuyo sobrino nieto tenemos aquí presente. Pero así como la de Salvador Alvarado en Yucatán, que es una experiencia preconstitucional de gobierno, en donde se van formando algunas de las principales instituciones, o preformando o prefigurando embriones de lo que va a ser el nuevo Estado revolucionario o post-revolucionario, a partir de la Constitución de 1917. Y llegan constituyentes como Jara, como Mújica y otros, que venían de los campos revolucionarios, que no podían admitir una constitución simplemente liberal, que no le daba su lugar a los trabajadores, a los campesinos que habían luchado, que habían dejado muchas vidas y mucha sangre en el camino de esta lucha, y empiezan a introducir una serie de derechos que no estaban en las constituciones liberales, que eran constituciones que protegían al individuo, que daban garantías individuales, derechos individuales, libertades individuales, y introducen la primera constitución del mundo en introducir, como ya seguramente se los dijeron muchos, los derechos sociales, fundamentalmente representados en los artículos 27, que es el que protege el derecho a la tierra, los derechos de los trabajadores de la tierra, de los campesinos, los derechos no solo sobre la tierra, sino sobre las aguas, sino lo que hace producir la tierra. Esto está en el 27, y los derechos de los trabajadores, sobre todo industriales, de las ciudades, que están en el artículo 123 de la Constitución. Bien, esta Constitución que tenemos, que viene de la de 1917, ha tenido, como seguramente ya les contaron, por eso no me detendré, varios de los ponentes, de los más de 700 reformas, lo cual ha dejado, a mi juicio, esto sí es una opinión personal, una Constitución contrahecha, como quedan contrahechos algunos seres humanos que por alguna razón tienen un accidente o tienen algún problema congénito, y quedan cojos, cuchos, quedan deformados. Así está nuestra Constitución. Hay varias disposiciones que contradicen a otras que están en la misma Constitución, y que a la mera hora los que tienen recursos hacen valer las que les interesan más a ellos, a través de diversos recursos como el amparo y otros. Bien, no me voy a quedar ahí, sino que quiero decir algunas palabras, no sé si todavía puedo tener algún tiempito más, para hablar de la Constitución del siglo XXI, o del constitucionalismo del siglo XXI. Bueno, voy a empezar por donde yo termino mi curso de teoría del Estado, que es la formulación de una utopía. Y me voy a basar en
utopista moderno, un señor que ha hecho ciencia ficción, pero no solo ciencia como son las matemáticas, la física y la química, sino ciencia política ficción. Este señor se llama H.G. Wells y se ha hecho novelas que se han llevado al cine, como La Guerra de los Mundos, como la guerra de personas de dos planetas, ¿verdad? Entre ellos unos son los de la Tierra y otros de Marte, que ha hecho novelas como La Máquina del Tiempo, que permite a la gente ir y venir en el tiempo y ubicarse en etapas muy anteriores. Este señor formula un libro que se llama Una utopía moderna y plantea la existencia o la creación de un Estado mundial. Este Estado mundial hace que muchas de las organizaciones de Estados nacionales vayan desapareciendo. Estoy claro, saltándome muchos detalles, pero que vayan quedando solamente las autoridades más locales, más pegadas a la población, que son los municipios, que en otros lados se llaman cantones o de distinta manera, pero las autoridades locales más cercanas al pueblo, a la población, que pueden ser conocidas, tocadas por la gente que vive en las pequeñas poblaciones o en las no tan pequeñas, pero que sabe de ellos, ¿no? Estas son las que se mantienen y son las que tienen una serie de funciones que cumplía a veces el Estado Nacional solo. Y hay otras que se han ido cancelando a los Estados nacionales y han ido tomando una serie de decisiones que toman organismos transnacionales, que no son solo empresas transnacionales, sino organismos como los tribunales internacionales, sobre todo los que impulsan los derechos humanos, su creación y su defensa. Y estas autoridades que se van haciendo cada vez más globales, más mundiales, van acordando sus propias reglas y pueden llegar, y esta es una hipótesis basada en esta utopía, que no solo es de H.G. Wells, hay una docena de autores que yo he encontrado, sería muy largo, y menos después del tiempo que ya me tomé, han ido formulando la idea de la formación de un Estado mundial que hace desaparecer en gran medida, y no de un día para otro, sino paulatinamente, y deja permanentes a las autoridades más locales, que aplican las reglas a las que hemos ido llegando como seres humanos y que forman una especie de constitución por encima de todas las que fueron naciones, regiones y estados nacionales, para aplicar y tener la fuerza para sostener y hacer vigente una serie de reglas que tienen en primer lugar la facultad de proteger los derechos humanos, los derechos sociales que hoy llamamos de tercera generación en adelante, porque hay quienes hablan de cuarta, quinta y sexta generación, como son derechos que son transclasistas, por ejemplo, el derecho a un ambiente limpio, el derecho a la igualdad de géneros, el derecho a que se respeten las minorías, como las minorías indígenas o de homosexuales o minorías religiosas. Son derechos que no tienen como objetivo proteger a una clase social, como tuvieron los primeros derechos sociales a los que me refería cuando hablaba de los artículos 27 y 123, obreros y campesinos, sino que van permeando todo el conjunto de la sociedad transversalmente y van impulsando derechos que tienen los grupos humanos para tener una biodiversidad que les mantiene la vida en forma mucho más adecuada, una limpieza del medio ambiente, de la ecología, una igualdad que es cada vez mayor. Y todo esto está siendo o va a estar siendo sostenido por un Estado mundial o por una constitución que, así como se fue haciendo originalmente a partir del siglo XV como una constitución que empezaba a ser moderna, ahora va a ser
pues no posmoderna, como dijo el de Tepito cuando le preguntaron a un señor que hacía pinturas en Tepito, en el arte acá, oiga, ¿y usted de qué corriente es? Dice, posmoderno. Bueno, este estado a lo mejor es posmoderno, o poscontemporáneo, o pos lo que quiera, va a ser un estado que probablemente empiece a aparecer, que de hecho ya está apareciendo en alguna medida, en organismos multilaterales, multinacionales y multiestatales, como la ONU, que está sostenida por 100 y pico de estados nacionales, y como la Unión Europea, que ahorita está en plena crisis, pero que ha desarrollado unos órganos que no son solo de influencia o de capacidad de aplicarse en alguna nación, sino que se aplica en 27 naciones que forman la Unión Europea. Y hay un Parlamento Europeo que hace leyes en algunas materias que son obligatorias para los habitantes de los 27 países que forman la Unión Europea. Este es como un anticipo de lo que puede ser un Estado mundial. Ya no con 27, sino con 200 estados nacionales, que poco a poco van a ir desapareciendo, borrando sus fronteras. Y esto en gran medida debido a la última revolución industrial, como se llama, a la revolución de las comunicaciones actuales. Y si el hombre nace comunicándose, cuando tiene un idioma, cuando tiene todos estos medios que hoy ustedes disponen de una manera muy amplia y muy libre, como son las redes sociales, se pueden ir formando consensos que nos den un nuevo tipo de gobernanza, una nueva forma de conducirnos los seres humanos, una nueva forma de que los derechos de todos sean cada vez más iguales para todos y sean protegidos por una autoridad que poco a poco va pasando de ser nacional a ser regional, como el caso de la Unión Europea, y que puede llegar a ser mundial, que puede llegar a ser global. Estas tendencias sería muy largo explicarlas, y como me detuve mucho en algo que ustedes ya sabían porque ya tuvieron magníficas conferencias anteriores, pues yo me quedé bordando un poco este pasado en lugar de bordar lo que tendría yo que bordar por el título de mi conferencia y de mi libro, que se llama El constitucionalismo para el siglo XXI. Les doy las gracias por su paciencia, su atención. Buenas tardes. Bueno, primeramente queremos agradecer su participación, doctor. Muchas gracias. Y bueno, quisiera abrir un tiempo para incentivar a un espacio de preguntas y respuestas. Así que, compañeros, si tienen alguna pregunta para el doctor, quiero invitarlos a que, bueno, ya que contamos con su honorable presencia, pues dar este tiempo para poder preguntar algo. Adelante. No sé si se escucha hasta allá. Doctor, sí, primeramente bienvenido. Esta es su casa, el estudio de trabajación. Bueno, primeramente quisiera comentarle que a lo largo de este ciclo de conferencias, de este coloquio, hemos llegado a la conclusión todos los compañeros de que es indispensable la formación de ciudadanía y que asumamos ese papel de ciudadanos como tal, ese papel que habla tanto Rousseau del ciudadano moderno, del hombre moderno. Pero lo que a mí me parece es que lo que en este momento impera en materia jurídica, en la Constitución, son los intereses ajenos a la población en general. Vemos reformas que parecen atroces a la vista de esta comunidad estudiantil. Y lo que quisiera preguntar es cómo incentivar esta ciudadanización de la Constitución y, bueno, y más general, cómo incentivar la ciudadanía en las personas teniendo este contraste de un marco jurídico que verdaderamente no está abogando al 100% por su ciudadanía. Gracias. Creo que es magnífica su pregunta. No sé si la estoy respondiendo una por una o espero a varias. Muy bien. Digo que es magnífica su pregunta porque una condición fundamental para la creación de un Estado, y en este caso de un Estado mundial, o de un Estado que vaya mucho más allá de una sola nación, un Estado nacional, es la formación de ciudadanía. Hay tres elementos que la teoría del Estado
de la cual yo soy profesor, por lo menos, aunque rebuznando constantemente, que son el territorio, la población y la autoridad, que llamaron soberana, en términos de una nación soberana. La ciudadanía está conectada con una de estas tres. La ciudadanía es la población que llega a alcanzar un cierto estatus. Las personas que forman esta población que alcanzan un cierto estatus. En nuestra Constitución actual y en muchas otras se define como ciudadanos aquellos que han cumplido 18 años, tienen una manera honesta de vivir y, en fin, esta es la que produce la ciudadanía, la que da derecho cuando ustedes se van a inscribir en el padrón del INE ahora, antes IFE, y pueden votar y pueden participar en la toma de decisiones de una nación. Pero la ciudadanía es algo mucho más complejo que la sola capacidad de emitir votos en una democracia formal o representativa. La ciudadanía es una capacidad que tiene cada persona y que tiene una clara conciencia de sus responsabilidades y de sus derechos. Normalmente se resaltan nada más a estos últimos. Dice, yo tengo derecho a la igualdad, al agua, al salario mínimo básico, a la renta básica, etc. Yo tengo derechos. Sí, usted tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Que en una primera constitución más liberal, demoliberal, como las hemos llamado varios, pues se constreñía a prestar sus servicios a las Fuerzas Armadas y a participar en los procesos electorales. Pero la verdad es que la ciudadanía es esta conciencia, no solo es un papel que le da la ciudadanía, es la obtención de una conciencia de las responsabilidades que se tienen por tener esta capacidad que tienen los seres humanos de inteligencia y voluntad libre, y la capacidad para demandar ciertos derechos y construir los instrumentos que le permiten hacer eficaces estos derechos. Cuando esto se va haciendo cada vez más amplio y toma ya no naciones sino regiones enteras, o bien llega a tomar el globo, por la convicción que todos los ciudadanos del mundo tienen, y se habla cada vez más de la ciudadanía global, de la ciudadanía mundial. Estamos teniendo una de las bases del Estado que se puede organizar y de la Constitución que se puede elaborar a nivel mundial. O por lo menos en etapas como la que vemos en la Unión Europea, en donde por regiones que incorporan, en este caso 27 estados nacionales, se van disolviendo las fronteras, y además muy claramente, y se van formando territorios mucho más amplios. Ustedes llegan a un país europeo de estos 27 que forman la Unión Europea y tienen derecho a trabajar en cualquiera de ellos, si ustedes son miembros de uno. Hay fronteras que laboralmente hay fronteras laborales que han sido borradas. Usted entra como extranjero a un país de la Unión Europea y una vez que le toman su pasaporte en el primer país que toca, sea cual sea de estos 27, usted puede ir a todos los otros 26 países sin ya presentar ninguna, es decir, ya las fronteras quedan franqueadas. Este es un anticipo de lo que puede ser una constitución más amplia en cuanto al territorio. Y también la condición de que los territorios van siendo cada vez menos significativos de lo que fueron a partir de las constituciones modernas que se crean hacia finales de la Edad Media y con el Renacimiento. Hoy en día los territorios tienen una significación cada vez menor. Hay países muy pequeñitos en cuanto a territorio, como Singapur, que tiene 3 millones de habitantes, y un pequeño territorio que tiene un poderío económico, financiero amplísimo. Habría muchos casos para hablar de la relativización del territorio y el borramiento de fronteras. Entre ellas, pues nada menos que de las tecnologías que hablamos. Las redes sociales, usted se puede comunicar con un chino, con un africano, con un asiático, con un
latinoamericano, y a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Internet, de cualquiera de sus formas, sin fronteras. Nadie le pide pasaporte a sus ideas, a sus pensamientos, etc. Y esto es lo que está siendo la base para constituir una nueva autoridad que se pueda imponer también electrónicamente. Y en un toquecito, así como ahora se puede cambiar miles de millones de dólares con un clic de computadora y pasarlos de un banco de un país a un banco de otro país. Eso se podrá hacer también para poder meter al orden a aquellos que no están cumpliendo sus obligaciones, aquellos ciudadanos que no son suficientemente ciudadanos como para reconocer sus obligaciones, pagar sus impuestos, etc. Y ponerle alguna pena y circularlo al mundo entero para decir, este señor, mientras no cumpla con sus obligaciones, no puede tener estos derechos en ningún otro país, ni en el suyo siquiera, en ninguna otra vez. Si esto puede llegar a ocurrir cuando se forme una autoridad que lo sea moralmente respaldada por sus acciones, por los frutos que produce, por el orden que crea, por las posibilidades de desarrollo, de desenvolvimiento personal y grupal que se pueden ir dando. Entonces, su pregunta sobre la ciudadanía, no en términos nacionales, sino en términos globales, cuando se desarrolle una ciudadanía que sea reconocida por la condición que cada persona tiene y porque puede mostrar cómo en su vida adulta ha podido cumplir con sus obligaciones y demandar sus derechos debidamente, esto le dé derecho a formar parte de cualquier comunidad en el mundo, de ir a trabajar a cualquier parte y de obtener conocimientos como ya los puede obtener a través de las redes. Ustedes pueden encontrar ya millones de libros libres. Y les decía yo al principio de esta conferencia que el Instituto de Jurídicas, se lo decía a la directora que nos acaba de dejar, en Jurídicas ya no se hacen grandes tirajes de libros impresos. Los tirajes van entre los 100 y los 200 ejemplares. Cuando estos se acaban, se pueden emitir nuevas impresiones. Pero se pone en la Biblioteca Jurídica Virtual y tenemos más de 3.000 libros en la Biblioteca Jurídica Virtual gratuitamente para ser consultados y si tienen algún recurso para ser bajados, si lo quieren imprimir parcialmente o totalmente lo pueden hacer, pero pueden consultar sin tener que ir a una librería a comprarlo. Miles de libros, no solo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde hay un buen número, sino de varias otras facultades que están generando estos textos, como este que yo les propongo, que se llama El Constitucionalismo del siglo XXI, que fue generado con una serie de trabajos que publican 3 instituciones: el Senado, el Instituto de Jurídicas y el Instituto de las Revoluciones en México. Esto nos va dando una posibilidad que nunca habíamos podido pensar, con excepción de los H.G. Wells, que sí pensaron en un Estado mundial. Pero fíjense cómo lo pensaba H.G. Wells. En realidad todos los utopistas plantearon que la utopía, que es una forma de ser de las sociedades humanas donde el apoyo mutuo, la solidaridad, es la que rige la mayor parte de las relaciones. Se da desde Platón, que es el padre de las utopías. Pero ¿dónde ubica su utopía Platón? Lo ubica en la Atlántida, un continente que es desaparecido y tragado por el mar Mediterráneo, pero que durante X tiempo, milenios, cientos de años por lo menos, se conduce como una gran isla en donde se desarrolla una manera de vida social, solidaria, mucho más amplia, mucho más rica que la que había en la Grecia en la que vivía Platón. Y después en las utopías del Renacimiento, la de Tomás Moro, que se llama así, Utopía, la ubica en América, que era un continente de promesa, que era un continente de libertades, o también la ubica en América Tommaso de Campanella, que crea allí la Ciudad del Sol, de donde viene la palabra solidaridad. Los habitantes de la Ciudad del Sol son los que generan con su comportamiento este concepto y esta actitud
de ser solidarios unos con otros, personas y grupos, hasta que se llega a hablar de la solidaridad internacional, como lo hace nuestra Constitución. O la utopía de Sir Francis Bacon, el inglés, un utópico positivista que plantea una utopía científica y ubica también en América la utopía que se puede realizar. Es decir, Wells dice, esta utopía que yo planteo aquí, su libro se llama Una utopía moderna, no se puede desarrollar en este planeta. Aquí ya las condiciones son tan difíciles, los intereses se han arraigado tanto y protegen nada más a grupos privilegiados que aquí ya no se puede hacer. Hay que ir a plantear esta utopía en otro planeta, yo diría en otro mundo. Y el reto es construir un nuevo mundo solidario, de apoyo a la igualdad de los seres humanos, de apoyo a las relaciones de justicia, de apoyo a las relaciones de producción que sean una producción cada vez más limpia, que no daña a la naturaleza, aunque pueda beneficiarnos a nosotros con sus frutos. Una sociedad que sea no de otro planeta, pero sí de otro mundo, porque este en el que estamos viviendo, usted decía en su pregunta, que yo estoy tomando mucho tiempo para contestar, es una condición que está caminando por el rumbo de la formación de una ciudadanía cada vez más mundial, cada vez más aplicada a nivel, primero internacional, regional y después a nivel mundial. Gracias. Doctor, si me permite insistir en este tema, yo quisiera plantearle una pregunta que tiene que ver más con los obstáculos que se enfrentan para la construcción de esta ciudadanía mundial. Y en la pregunta quiero hacerla a dos tiempos con objeto de relacionar este recuento histórico que usted nos hizo con el tema del constitucionalismo del siglo XX. Dijo usted que la Constitución mexicana de 1824 tenía una fuerte influencia, una copia de la Constitución norteamericana. Alexis de Tocqueville, en un libro clásico, La democracia en América, vaticinó el fracaso del federalismo y de la democracia en México, señalando que se puede copiar el texto constitucional, pero lo que no se puede hacer es copiar el espíritu de la ley. Es decir, esa interiorización de la norma en el sujeto que le permite, por tanto, dar ese tránsito a la figura del ciudadano, en el sentido rusoniano, el hombre que asume que tiene derechos, pero también obligaciones. Y este es, por tanto, un proceso de carácter cultural que lleva muchos años en su propia construcción. Yo me pregunto, ¿qué piensa usted de esto primero, de esta tesis de Tocqueville, de lo copiable es el texto más no el espíritu de la ley? Porque esto tiene que ver con uno de los obstáculos que me parecen más claros para el avance de esta ciudadanía mundial, que tiene que ver con la resistencia de los poderes fácticos. Ahorita nada menos el país más poderoso del mundo está gobernado por una persona que, mientras en otros lugares estamos observando que las fronteras se están borrando, este señor apuesta por el levantamiento de los muros, ¿no? Y reivindica justamente la defensa del territorio, cuando pareciera que ese era ya un tema superado y que la discusión entre los politólogos era definir si los elementos constitutivos tradicionales del Estado eran o no vigentes. Y hoy resulta que el país más poderoso del mundo apunta justamente hacia la reivindicación del territorio
como un espacio inviolable. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pensar en ese proceso que permita la construcción del ciudadano mundial, que permita a su vez romper las asimetrías entre los niveles tan dispares de desarrollo de ciudadanía, no nada más económico de los países, sino de ciudadanía? Porque tenemos países en donde se puede ya transitar libremente, pero no hay esas asimetrías tan fuertes, y esos 27 países que usted ha señalado sí han levantado sus fronteras ante las corrientes migratorias de África y de las zonas más conflictivas. Entonces, reitero, son dos preguntas, una con relación al planteamiento de Tocqueville, que me parece que es vigente, y por otro lado, estos obstáculos que estamos viendo, como ver nada menos hoy en la mañana nos enteramos, que en Francia se fortalece la figura política de Le Pen, que finalmente viene a reivindicar justamente en Europa, en el corazón de la Europa Unida, en Francia, estas propuestas de cerrar nuevamente las fronteras. Sí, yo le aprecio muchísimo, don Salvador Alvarado Garibay, estas preguntas que usted divide en dos, pero que son realmente una multitud de preguntas difíciles de contestar en el breve tiempo que ya debo tomar. Está usted haciendo preguntas enciclopédicas que se responden de muchas maneras dependiendo de con qué letra empiezan cada uno de los conceptos. Pero voy a tratar de sintetizar. A mi juicio, la ciudadanía, les decía yo en la respuesta al compañero, cuyo nombre no recordé, no retuve, o no sé si me lo dijo, es una conciencia. La ciudadanía es una conciencia en primer lugar. Es una conciencia que mueve a cierto tipo de acciones de defensa de derechos y de cumplimiento de obligaciones, de tareas, de responsabilidades, como se les quiere llamar. Tiene esta doble cara. Cuando esto que se logra en una persona o en un conjunto de personas a las que se identifica como poseedores de una conciencia capaz de cumplir con las obligaciones que se tienen y de hacer valer los derechos que también tienen, inherentes a su persona, y esto va siendo reconocido a nivel de su región y se identifica con que estas personas tienen grupos equivalentes en otras latitudes. Estamos empezando a formar una población ciudadana cada vez más amplia y cada vez más fácil de comunicar por estos instrumentos de los que hoy estamos. Ahora, yo por supuesto no estoy 100% de acuerdo con Tocqueville, estoy 120% de acuerdo con Tocqueville. Tocqueville es probablemente uno de los profetas modernos más importantes, que encuentra en las prácticas, no solo en las leyes, en las formas de organización de las comunidades, de las sociedades pequeñas, que se organizan para defender sus derechos y no solamente lo hacen como individuos. Y esta es una de las grandes virtudes que tiene la sociedad estadounidense, que tiene una enorme cantidad de organización, un tejido social bastante denso, capaz de proteger sus derechos, que a lo mejor son imposibles de obtener o de lograr o de ejercer o de reivindicar por una persona. Pero cuando los grupos sociales son los que son capaces de luchar por ellos, y tenemos mil y un tipo de organizaciones, de asociaciones. Esta es la primera característica que Tocqueville destaca. La segunda es sus instituciones, que en el fondo las instituciones son entidades más o menos permanentes, que a diferencia del individuo que pasa muy rápido, aunque ahora tengamos una longevidad mayor que en épocas anteriores, se van muriendo mucho antes que las instituciones permanecen. Cuando se logran instituciones que son identificadas como iguales en el conjunto
conjunto del planeta o en alguna región, como pasa con la Unión Europea, y se reivindican derechos que se pueden ejercer en estas 27 naciones, y estamos teniendo procesos semejantes en otras comunidades de otras latitudes. En Sudamérica está un conjunto de naciones que ha planteado primero actividades comerciales, económicas, intercambio, pero que camina hacia la formación de un parlamento latinoamericano, de una serie de autoridades que no son solo de un país, sino que pueden, sobre todo a partir de reivindicación de derechos humanos o de derechos fundamentales, que son los derechos humanos que se llevan a los sistemas jurídicos o a la Constitución. No solo por la vía de las legislaciones o de los legisladores que incorporan nuevos derechos a la Constitución, los poderes legislativos, sino por la vía de los tratados internacionales, que es como dice el artículo 1 de nuestra Constitución, que pueden entrar a ponerse en vigor en las constituciones a través de los tratados internacionales, que tienen el mismo rango jerárquico que las propias disposiciones constitucionales, las que se pactan y son aprobadas, no solo se firman por el Ejecutivo, sino que son aprobadas por el Senado en este caso, ¿no? Los tratados internacionales. Esto va formando un movimiento que se va ampliando y se puede ampliar ahora, porque si en la práctica, como lo hace este señor Trump, todavía se puede enforzar en alguna medida la frontera, yo creo que va a fracasar en su interés de bloquear completamente los Estados Unidos. No puede dejar de hacer. Los Estados Unidos se construyeron y se van a seguir desenvolviendo con migrantes. Así nacieron, así se han desenvuelto por 2 siglos y así van a seguirse desenvolviendo en el siglo XX. Por un cierto momento, a diferencia de los europeos, que si bien tienen, como usted bien señalaba, la migración asiática, africana, que está llenando a las ciudades europeas más prósperas, más ricas, como las alemanas, las italianas, las españolas, las inglesas, pues no pueden surtir las necesidades que esta población migrante que viene de países con muy poco desarrollo, con muy poca educación, las personas no las puede asimilar a sus sistemas educativos, de salud, de golpe. Tiene que haber un proceso. Pero a diferencia de los Estados Unidos, que están planteando una insulación completa, una formación de muros, bueno, solo con México, porque con Canadá está abriendo cada vez más la frontera, porque no puede cerrarse por completo. Pero a diferencia de Estados Unidos, en Europa lo que se ha logrado en la Unión Europea, sobre todo de sus líderes fundamentales, que son la alemana Angela Merkel, que ha planteado pues empezar por cuotas, pero no cuotas pequeñas. Por ejemplo, Alemania dijo: yo admitiría 1 millón de habitantes cada X tiempo, no sé si ponen anual. Es decir, van asimilando la migración está imponiéndose y van a tener que ceder parte de sus bienes, parte de sus derechos, parte de sus elementos de educación, de trabajo, de cultura, de sanidad, de sus hospitales, de sus escuelas. Las van a tener que ceder a los espacios de los migrantes asiáticos y europeos que están desbordando esas ciudades, pero no se están resistiendo totalmente. ¿Quién sí se resiste en forma inicial? Inglaterra. Por eso se sale de la Unión Europea, entre otras cosas, porque no está dispuesta a seguir pagando esto que estamos llamando un Estado, pues digamos regional, todavía no mundial, porque dice: estos burócratas que nadie eligió nos están costando mucho, y Inglaterra aporta tanto cuando tiene condiciones difíciles en sus finanzas públicas. Entonces nos vamos de la Unión Europea y desde luego no estamos dispuestos a aceptar, no digamos 1 millón, ni 100.000, no estamos dispuestos a seguir aceptando migrantes así por la fuerza. Y no aceptamos las cuotas que los líderes de la Unión Europea, que son Alemania, el más poderoso, el más grande, el más rico, y Francia,
que ahora está en declinación porque el socialismo de Hollande no se va a prolongar aparentemente en las próximas elecciones que tenemos ya muy pronto, el 23 de abril, son las elecciones francesas, en donde hay una amenaza que se parece mucho en sus posiciones a la de Trump, que es Marine Le Pen, Marina Le Pen, a la que usted se refería. Bueno, es un conflicto tras otro. Estamos teniendo efectivamente muchos obstáculos para lograr esto, pero nunca se caminó sin obstáculos. Toda la lucha por el desarrollo de los pueblos, por el desarrollo de la conciencia humana, por el desarrollo de los derechos que se van identificando y se van precisando cada vez más. Porque hace mucho tiempo nadie hablaba del derecho a un ambiente limpio. Y vaya que es una necesidad, respirar sanamente. Es un derecho que tenemos los seres humanos para poder vivir sin tantas congestiones pulmonares, en las vías respiratorias. Es un derecho, tener derecho al agua, al aire limpio. Pues de esto no se hablaba hace, no digamos cientos de años, siglos, sino decenas de años. Estamos empezando a hablar de estos derechos. Y pues uno que ejemplifica muy claramente es el de la igualdad de sexos. La democracia va avanzando por círculos concéntricos y se va ampliando. ¿Quiénes votaban en las democracias romana o griega? Pues los ciudadanos, pero los ciudadanos eran unos cuantitos comparados con la población. En Roma se supone que por cada patricio había 4 esclavos que le sostenían sus haciendas, que le cultivaban sus tierras, que le cocinaban sus alimentos. 4 por cada ciudadano romano. Esto se va ampliando cuando se echa abajo la esclavitud y entonces todos pasan a tener ciudadanía. Pero llega un momento y nosotros como especie humana podemos verlo muy claramente con la mitad del género humano que estaba privado del derecho al voto. Las mujeres hasta el siglo XIX, en gran medida, en la mayor parte de los países, no votaban. Tenían el lugar de los hijos, eran cuasi locofilis, dependían de algún macho, digo, de algún varón, de algún padre de familia. Bueno, esto ha venido avanzando y en nuestro país, para no irnos tan lejos, como el mundo, por Europa, por Estados Unidos, y ya no está tan lejos, al menos eso dicen muchos millones de migrantes mexicanos que hay en Estados Unidos, pues hasta el año de 1953, se aprueba el voto femenino en México. La mitad de la población, que ahora es más de la mitad, porque usted ve el padrón electoral, hay más de 2 millones de mujeres más que hombres en el padrón electoral. Pues esa mitad, que ahora es más de la mitad, no votaba, no tenía ciudadanía plena. Tenía solo algunos derechos, pero le faltaban muchos otros. Hoy cada día se avanza más. Y esto es lo que está mostrando que sí se puede, sin que deje de haber obstáculos, sacrificios, guerras incluso. Y que los poderes fácticos hubieran cobrado y sobrepasado a la Constitución de los Estados nacionales en gran medida. Y que fuerzas, pues, para hablar de alguna muy contundente como es el crimen organizado, el narcotráfico, están pasando por arriba y por abajo por la gente, inicialmente del Estado mexicano, y están ocupando el lugar que el Estado mexicano ha perdido. Cobran impuestos, derechos del piso, controlan regiones completas del país. En el norte, en Tamaulipas, es patético cómo están haciendo un Estado dentro del Estado, cobrando impuestos a los comerciantes, etcétera, a los industriales. Estas objeciones que efectivamente existen pueden ser vencidas. No será fácil el vencimiento. Pero efectivamente, ¿qué es una constitución? Se planteaba el creador del Partido Socialista Alemán, que se llamaba Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle tiene un librito muy chiquito, muy bueno, que se llama ¿Qué es una constitución? ¿Qué es la constitución? Y diciendo alguna síntesis, la constitución es meter a las fuerzas reales que hoy llamamos factores
o poderes fácticos, él los llama factores reales de poder. Hacia 1860 y tantos publica este libro de esta Constitución, en donde una de las tesis fundamentales es que una Constitución es meter al cauce de la ley a todos estos poderes que están actuando fuera de la ley, por arriba, por abajo, o pasándose la ley por donde pueden, por donde el coloso de Rodas se pasaba a los bancos, por ejemplo, y que hay que meterlos al cauce de lo que establece la Constitución, y ponerle límites, y ponerles contrapesos, y ponerles impuestos mayores que los que están pagando, etc. Una serie de medidas. Esto que llama la SAL, los factores reales de poder, que en Alemania él identifica como el rey, el ejército, el clero, etc. Y también incorpora los sindicatos nacientes del partido que él encabezaba, el Partido Socialdemócrata Alemán. Pues, un tiempo más tarde, son caracterizados en México por el doctor Pablo González Casanova como factores reales de poder, en su libro que toma el nombre de Alexis de Tocqueville, que usa la democracia en América por la democracia en México, y dibuja a los factores reales de poder como empresarios, ejército, presidente, caciques y caudillos locales, regionales y locales. Y hoy en día esos poderes fácticos, esos factores reales de poder, ya no existen o no existen solos, están acompañados de muchos otros. Están acompañados de las televisoras y los poderes que se desarrollan a partir de los medios masivos de comunicación y otros que sería largo exponer. Pero a estos hay que meterlos en el cauce. Y una ley cada vez más global, cada vez más ampliamente, incluyendo a los países más poderosos, que se vuelven factores de poder o poderes fácticos dentro de las naciones ahora existentes. Ahora una compañía muy importante, y lo vemos claramente con estas empresas automovilísticas que se están regresando a los Estados Unidos o que no acaban de hacer su inversión en México porque tienen la amenaza de Trump, que les va a poner un impuesto del 35%. Bueno, sería muy larga esta, porque usted hizo preguntas enciclopédicas y yo estoy haciendo una larga que termina en este momento. Una respuesta que termina en este momento. Gracias. Por terminado nuestro coloquio, por lo cual quiero agradecer su atención, la presencia de todos ustedes y les pido nuevamente un aplauso, por favor, para el doctor Francisco José Paoli. Muchas gracias. Le voy a pedir a la maestra Carmen Casas, nuestra secretaria general, que nos haga favor de entregar las constancias tanto al doctor Paoli como a Zuleima, que ha fungido como moderadora en esta última sesión, y agradecer a todos y cada uno de ustedes el favor de su asistencia. Y le pediré a la maestra Carmen Casas que también declare ya de manera formal la clausura de nuestro coloquio el día de hoy. Maestra, por favor. Bueno, muy buenas tardes, ya están muy inquietos, está a punto de concluir el coloquio, les pido un poquito más de su atención para poderlo concluir de manera muy satisfactoria, como ha sido este coloquio, muy exitoso con estas 10 conferencias. Muchas gracias, doctor Francisco José Paoli Bolio, por su participación. A nombre de la maestra Leticia Cano, le entrego su constancia, de verdad, muchas gracias. Y también a Zuleima Marlene, que hizo un trabajo extraordinario en la moderación. Muchas felicidades y muchas gracias. Bueno, pues darles las gracias, doctor, que fue quien coordinó esta actividad durante estas 10 sesiones. Creo que tuvo la oportunidad de estar siguiendo estas conferencias por extraordinarios ponentes. Nos da una muestra de que todo esto para trabajo social pues, es muy importante, ¿no? A partir de la cátedra especial Gustavo Vaz, en este coloquio de garantías individuales y derechos sociales en el centenario de la Constitución de 1917, pues es una oportunidad para reflexionar. Seguramente lo van a hacer en sus asignaturas de situación nacional
y situación internacional contemporánea. Esto nos va a permitir, pues también como trabajo social, establecer acciones que podamos también alimentar a estas reflexiones. Muchas gracias y pues siendo las 18 horas, doy por clausurado formalmente este coloquio. Muchas gracias.